Bien, es el tema número 7 de nuestra serie que estamos estudiando, la carta a los Efesios. Y el tema se titula Administradores de la gracia de Dios. Hemos orado, hemos alabado a Dios, así que vamos a entrar de lleno a la enseñanza. Administradores de la gracia de Dios. Toda persona que ha sido salvada por Dios ha sido llamada de una manera de vivir perdidamente en el pecado. Nadie recibió el nombre de cristiano solamente porque tenía ya una manera santa de vivir. Todos fuimos llamados de una vida detestable, de una vida no aprobada por Dios, y fuimos llamados de esa vida mala a una nueva vida. En algunas personas, algunos pecados eran más palpables que en otros. En algunos era más fuerte el adulterio que en otros. En otros era más fuerte la mentira, en otros el robo. En otros era más fuerte los deseos sexuales desenfrenados. En algunos tenían deseos o atracción sexual por personas del mismo sexo. Otros eran ladrones, otros iracundos. Iracundos incluso algunos al grado del instinto de asesinar a alguien. Y así pudiéramos tener una lista larga de muchas cosas. Dios lo rescató. Administradores de su gracia. Es como la imagen que vimos al principio. Administradores de su gracia. El apóstol Pablo, quien escribe la carta a los Efesios, entendió eso. Entendió que ahora él había sido salvo en su camino a Damasco, y ahora él debería de anunciar la salvación a todos, para que todo aquel que crea en Jesús pueda ser salvo. Y en ese entendimiento escribe la carta a los Efesios y les dice: el Señor me mandó no solamente a predicarles a los judíos, sino específicamente a los gentiles. Gentiles, ya explicamos que era un pueblo ajeno. Todo aquel que era ajeno al pueblo judío se le consideraba gentil, porque los judíos creían que Dios nada más era para ellos. Y Pablo dice: ahora Dios me envía para todos, para todas las personas, y soy un administrador de la gracia de Dios. Usted ha sido salvo por la gracia de Cristo, ahora usted es un administrador de la gracia de Dios. Y vamos a ir a la Biblia para ir desarrollando el tema. Vaya conmigo a Efesios capítulo 3, verso 1 en adelante. Efesios capítulo 3, verso 1 en adelante. Y dice la palabra: por esta causa yo, Pablo, voy a detenerme allí. ¿Cuál es esa causa? Bueno, todo el capítulo 2 habla de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, lejos de las promesas de Dios, estábamos desviados, guiados por los deseos de la carne, por los pensamientos, por el príncipe de la potestad del aire, y ahora hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe, por la gracia de Dios. Y antes había enemistades entre pueblos gentiles y pueblos judíos, y ahora Dios nos une como un solo pueblo en él, en su amor. Y por esa causa, por predicar eso, Pablo fue prisionero. Por predicar esa salvación tan grande, Pablo fue prisionero, dice el verso 1. Por esta causa, yo, dice el apóstol, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Esa fue la causa, de anunciar que la gracia de Dios alcanzaba para todos. Y anunciaba cómo y en quién está la salvación. Y eso les molestó a los judíos, le molestó a los romanos, le molestó a toda la gente. Apresan a Pablo y él escribe esta carta desde la prisión en Roma, por esta causa. Y dice el verso 2:
Si es que habéis oído, y ahí está el tema de hoy, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Ahí está el tema de hoy. Administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Administrador de la gracia de Dios para llevarla a vosotros, dice Pablo. Bueno, este versículo 2, leído en la Nueva Traducción Viviente, se lee de la siguiente manera. Dice: a propósito, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderles su gracia a ustedes los gentiles. Me encargó. Ahí me encargó es la misma palabra, administrador de la gracia de Dios. La gracia de Dios o favor inmerecido de Dios, ¿cómo lo podemos explicar? Es como un padre de familia que le dice a su hijo, que su hijo está estudiando y le dice: hijo, si tú me entregas buenas calificaciones al final del ciclo escolar, te voy a regalar ese viaje que tanto has anhelado en familia. Yo te lo voy a regalar. El hijo se esfuerza en el periodo escolar, pero resulta que al final, en los exámenes, el hijo no pudo conseguir las buenas calificaciones. Pero en ese ínter, el padre pagó el viaje, pagó todo, pagó el hospedaje y pagó todo. Y llegó el hijo, y en el periodo final de clases, y el padre, aunque no le entregó buenas calificaciones a su hijo, el padre, de todos modos, le regaló. Eso es algo similar a la gracia de Dios. La gracia de Dios es el favor inmerecido. No merecemos ser salvados, no merecemos ser rescatados, pero sin embargo Él envía a su Hijo Jesús para anunciar la salvación, y todo aquel que en Él cree es rescatado. Ahora, el apóstol Pablo entendió eso, que él no merecía ser salvo, porque él era perseguidor de la iglesia. Él aprobaba los asesinatos de los cristianos. Cuando Esteban fue apedreado, la Biblia dice que había un joven llamado Saulo, que él estaba allí y él aprobó eso. Cuando Pablo entendió que él merecía el infierno, que él no merecía la salvación, y dijo: wow, Señor, ¿y ahora qué puedo hacer con tan grande regalo? Y Dios le dice: te encomiendo, te encargo que ahora seas administrador de mi gracia. Llévalo, preséntalo a los demás. Bueno, ese encargo de la gracia de Dios, escúcheme bien, ahora es para todos y cada uno de los que hemos nacido de nuevo. Es para todos. Usted es un administrador de la gracia de Dios. Todo aquel cristiano que no presenta la gracia de Dios a una persona perdida, a una persona alejada de Dios, nos vemos muy egoístas. Es como, yo explicaba esto anteriormente, es como si todos los seres humanos tuviéramos una enfermedad incurable, un cáncer incurable, que no hay ciencia que pueda curar, y que todos estábamos ya en fase terminal. De pronto alguien llega y dice: sí hay cura, y es más, y te la regalo, es esta, mira. ¿Y qué puedo hacer para adquirirla?, dice la otra persona. Solo créelo, tómala. ¿Y qué puedo hacer ahora para compensar? Bueno, no puedes hacer algo por tus propios méritos, pero puedes hacer algo. Puedes ir a decirles a todas las personas que están infectadas de esta enfermedad que en este lugar se regala la cura, la solución, y ve y repártelo. Aquel cristiano que no habla de la gracia de Dios, de la salvación, del perdón de Dios a los perdidos, es como aquel que fue curado de un cáncer en fase terminal, y la cura fue gratuita porque ya alguien la había pagado y nosotros no la presentamos a nadie más. Entonces venimos a ser malos administradores de la gracia de Dios. Muy malos administradores de la gracia de Dios. Egoístas.
que nos quedamos con aquello que nos fue dado y no lo presentamos a los demás. Ponga una señal allí en Efesios, porque ahorita vamos a volver. Y busque conmigo la primera carta de Pedro, a ver qué es lo que Pedro explica respecto al tema de hoy. Primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo 9. A partir del versículo 9. Vamos a reforzar el tema. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Y a la letra dice: mas vosotros sois linaje escogido. ¿Quiénes sois vosotros aquí? Todo aquel que es nacido de nuevo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Ahí dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, de las tinieblas a su luz admirable. Fuimos escogidos, elegidos por Dios, como ya explicamos, escogidos entre los gentiles y entre los judíos, no porque haya una elección. No, ya hemos hablado bastante de eso. Fuimos salvos por Dios para que ahora anunciemos a los demás las virtudes, lo maravilloso, el regalo, la salvación, la gracia de Dios, anunciarlas a los demás. Vean lo que dice el verso 10. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo de Dios, no éramos hijos de Dios, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y ahora nosotros debemos de ser buenos administradores. Anuncia, proclama. Hoy por la mañana, y lo que voy a decir no es para que tengan a una persona, ay, el hermano, qué ejemplar. No. Fuimos al mercado que está aquí al ladito, mi esposa y yo, y había una persona al entrar en estado de indigencia, descalzo, se le notaba en su pelo que había dormido sobre la tierra nada más por algún tiempo, y no sé si estaba bajo efectos de alguna droga o tenía algún trastorno mental. Entro y el Espíritu Santo clarito me dice: cuando salgas, quiero que le hables de mí. Ok, Señor. Pero me dice: pero no salgas con las manos vacías. Ah, ok, Señor. Y yo iba a agarrar ciertas cositas. No, eso no. Algo más, algo mejor. Ah, bueno. Y agarro. Ahora algo con que se lo baje. Y yo iba a agarrar, no, eso no, algo mejor. Ok. Y salgo y me dirijo. Y le entrego. Le digo: come. Y bébete esta bebida. Muchacho, le digo, ¿tú conoces de Jesús? Y él voltea con la vista perdida y me dice: he oído de él. ¿Crees que Él te puede dar una mejor vida que la que llevas hoy? No lo sé. Sí te la puede dar. Solo créele y deja que su espíritu trabaje. Y por un instante me siento en el suelo junto con Él a platicarle el Evangelio. ¿Me dejas orar por ti? Sí. Oré. Y le dije: Señor, yo no sé qué es lo que hiciste, pero creo que algo estás haciendo. Si no hay más que hacer, yo me retiro. Y me vine. Debemos de ser sensibles cuando Dios nos diga: háblale a él, háblale a esta persona. A veces tenemos temores porque creemos, uno de los temores es porque, ¿y si me pregunta cosas que no le pueda responder?
Y si no sé qué decirle, sin duda alguna que el Espíritu Santo te va a capacitar para hablar. Habla, sé buen administrador de la gracia de Dios. Hay que ser discipulados, tener entendimiento y hablar de eso. Ahora vamos a volver a Efesios capítulo 3 para explicar algunas cosas que creo y considero importantes. Efesios capítulo 3, y lo voy a retomar desde el verso 1, donde dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Dios me hizo administrador de su gracia para llevarla a vosotros. La palabra administración aquí, los que toman notas, por favor, anoten. Y les pido les doy un consejo, más bien dicho. Investiguen a ver si es cierto que lo que les estoy enseñando esto es así. Seamos como los bereanos. La palabra administración, aquí en este pasaje, se tradujo de una palabra griega, así como se escucha, oikonomía, con K de kilo. Oikonomía. Esa es la palabra griega que se usa para traducir administración. De esta palabra oikonomía es de donde se deriva la palabra economía de nuestros tiempos. Esta palabra oikonomía en realidad es compuesta por dos palabras: oikos, del griego, que significa casa, y nomos, que significa ley. Y quiere decir alguien que administra con buena ley los bienes de la casa de otra persona. Repito, quiere decir alguien que administra con buena ley los bienes de la casa de otra persona. Esa otra persona es Dios. Ese bien que debemos de administrar es la gracia de Dios. No es nuestra, es de Él. Y debemos de administrarla en buena manera, en un servicio fiel. Debemos de administrar y servirle fielmente a aquel que te salvó, aquel que te dijo: ve y da de gracia lo que de gracia recibiste. Habla, es mía la salvación, ofrécela. Esta palabra oikonomía en otros pasajes de la Biblia se utiliza para traducirse a mayordomo. Y le voy a explicar en qué parte de la Biblia dice, y por favor vaya, y si usted tiene acceso al griego, vaya y averigüe a ver si es cierto. En otro pasaje de la Biblia, esta palabra oikonomía o oikonomos se utiliza para traducir mayordomo o mayordomía. Y un mayordomo es alguien que administra los bienes de otra persona. Es lo mismo que acabo de explicar. En Lucas capítulo 16, verso 1, Jesús habla de la parábola del mayordomo infiel. Un mayordomo que no hizo bien su trabajo. Y ahí en Lucas 16, del verso 1 en adelante, la palabra que se utiliza para traducir mayordomo o mayordomía es oikonomos, la misma palabra griega que estamos estudiando ahorita. Así que oikonomos o oikonomía se traduce para alguien que es administrador o mayordomo o servidor de los bienes de otro señor. Y aquí ese señor es Jesús y sus bienes es la gracia. Vamos a leer Lucas 16 así de rapidito. A partir del verso 1 dice: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y ahí la palabra mayordomo es oikonomos, y por favor investíguelo. Y dice, fue acusado ante él
como disipador de sus bienes, despilfarró, hizo mal uso de los bienes de su Señor. Esto lo está hablando Jesús. Y es una parábola que los oyentes que tiene alrededor Jesús son los fariseos, los escribas y los fariseos. Jesús les está tirando pero duro y directo a los fariseos. Ustedes debieron de haber sido buenos y fieles administradores de mi gracia, de mi palabra. Pero no, señores, a ustedes les gusta los halagos, a ustedes ser vistos y ser servidos, y no administraron bien mis bienes, mi palabra. Pero Jesús está diciendo esta parábola y los oyentes son los fariseos. Ahora dice en el verso 2. Entonces dice, le llamó y le dijo, se entiende que el dueño de los bienes llamó al mayordomo y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, oikonomos, porque ya no podrás ser mayordomo, oikonomos. Te voy a quitar tu trabajo, dice Jesús. Y dice el verso 3. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Y luego dice, cavar no puedo. Y cavar significa como trabajar arando la tierra. Aquí significa como trabajar, un arduo trabajo. Y dice, no puedo, no estoy acostumbrado. Siempre he sido acostumbrado a ser un jefecillo y a estar ordenando. Dice el final del versículo 3. Mendigar me da vergüenza. Pero algo tengo que hacer porque me van a quitar la mayordomía. Y dice el verso 4. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta y siéntate pronto y escribe 50. Escribe que son 50 lo que ¿me perdonas 50? Sí. Pues que a todo dar. Y esto habla como dando a entender a aquellos hombres que tratan de mostrar que ellos pueden perdonar a otro hombre y hacen a un lado la gracia de Dios. Y los fariseos ahí hacían ver como justificados a otros cuando se les daba un cierto soborno. Tú eres aceptado por Dios, mientras que tú me estés dando borreguitos, una vaquita, un camello, alguna taleguita llena de monedas de plata, tú ya no necesitas, la deuda que tenías con Dios está perdonada porque yo te la perdono. Y la gracia de Dios la hacían a un lado. Bueno, dice el verso 7. Después dijo a otro, dice, aquel mayordomo que había planeado qué hacer. ¿Cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Fíjese, le va perdonando. Y dice el verso 8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Como decimos luego, trucha, abusado, haciendo negocio para que la gente lo trate bien, para que la gente lo acepte, ganando el favor de la gente. Ahora, lea el verso 9, dice, y yo os digo, ponga atención a este versículo y se lo voy a explicar porque es confuso. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. ¿A qué se refiere este versículo? Este versículo se refiere, Jesús está diciendo, a aquel que es un fiel mayordomo, antes de haber sido mi fiel mayordomo como nosotros, antes de haber sido cristianos, muchos de nosotros obtuvimos nuestra casa de una manera ilegítima. A lo mejor hicimos alguna tranza en el trabajo.
Muchos de nosotros adquirimos un carro antes de ser cristianos de una forma ilegítima. Muchos de nosotros a lo mejor adulteramos y ganamos de una forma incorrecta ante Dios, pero ya tenemos. Ahora venimos a Cristo y debemos ser sabios. No quiere decir que te vas a deshacer de aquello. Ahora dice Dios, ahora invierte lo que tienes, pero de una forma correcta. No quiere decir, vende tu casa, vende tu carro y ven y tráelo al pastor. No, porque así se ha enseñado en muchas iglesias. No. ¿A qué se refiere? Se refiere, lo que tienes, inviértelo. Invierte aún tu carro para ir a predicar el evangelio, para anunciar. Invierte la gasolina. Hay gente, hermanos, hay gente que no viene a la congregación porque dicen, se me va a gastar mi carro, se va a desgastar tanto, se me va a acabar la gasolina. Y no invierten porque no quieren gastar. Y dice aquí este versículo, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, las riquezas injustas, os reciban en las moradas celestiales. ¿Qué quiere decir eso? Allá en el cielo va a haber personas que te reciban con un abrazo y te digan, hey, yo estoy aquí en el cielo, gracias a Jesús, a su salvación, pero Él te usó a ti para predicarme. Él te usó a ti para llevarme a los pies del Señor. Hey, hermano, ven, dame un abrazo. Fuiste un buen administrador, usaste la gracia de Dios con buena administración, aún invertiste lo tuyo, aún tu casa fue prestada para iniciar una congregación, aún tu casa fue prestada para orar y para invitar a los vecinos, aún lo tuyo, aunque lo hayas ganado de una forma incorrecta, lo usaste para ganar amigos, para que te reciban en las moradas celestiales. Usaste lo que tenías para que las almas vinieran al Señor. Fuiste un buen administrador. Allá en el cielo va a haber quien te reciba con un abrazo. Pregunta, ¿ya tienes a alguien tú que hayas ganado para Cristo? Que un día esa persona en el cielo te diga, yo les puedo decir que sí. Yo tengo más de una persona que sí. Una de ellas es mi esposa. Dios me permitió hablarle de Cristo y otra de ellas, Dios me permitió ganarme a mi suegra. Y mi suegra ya falleció y ya está en el cielo. Y un día, al llegar al cielo, mi suegra me va a decir, hey, mijito, qué gozo estoy en la presencia del Señor. Y Dios te usó a ti, mijo. Dios te usó a ti. Entonces dice Jesús, pero este mayordomo fue infiel, hizo despilfarre, no trabajó bien. Pero yo les digo, sean fieles, usen incluso lo que ganaron injustamente e inviértanlo. Invierte tu carro, Hay gente que no ofrece su casa para hospedar a alguien que viene de lejos. Porque dicen, no, es que le han de oler mal los pies, me va a apestar las cobijas. No, a mí no me gusta hospedar. No, a mí no me gusta. La Biblia dice, usa para que ahí aproveches, para que seas buen administrador de la gracia de Dios, para que allá en el cielo te reciban, dice con un abrazo. Hey, Dios te usó a ti. ¿Tú recuerdas a la persona que Dios usó para que tú vinieras a los pies de Cristo? ¿Alguien aquí lo recuerda? Yo sí, todavía vive. Yo sí. Ahora, repito y retomo la lectura. Y pasando al verso 10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. El que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, en lo que tú ganaste de una forma trácala, transada, y no fuiste fiel para ahora que eres conocedor de Dios,
para compartir, para ayudar a otro. Si no fuiste fiel, le dice, al final del verso 11 dice, ¿quién os confiará lo verdadero? Y dice en el 12, y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? ¿Quién te va a dar lo que pertenece a él? Y luego pásese ahí al verso 13, dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y mire, pásese al verso 14 y dice, y oían todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Ustedes se justifican, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, lean, delante de Dios es abominable. Por eso dice, ustedes deberían de ser buenos administradores de mi palabra, de la cual ahí está la gracia de Dios, pero no buscaron el bien de las demás personas, sino que buscaban su propio bien, ávaros. Hasta el día de hoy hay muchos pastores que no predican la genuina palabra de Dios y predican más cosas que endulzan el oído de la gente, porque eso atrae multitudes y las multitudes dejan ofrendas. ¿Y a mí qué me importa que se vayan al infierno?, dirá alguno, mientras que me den buen dinero. Y es preferible ser buen administrador de la gracia de Dios y predicar el fiel consejo de Dios. Y yo prefiero estar bien con Dios que con la bolsa o con la gente. Yo prefiero eso. Cuando Pablo escribe sus cartas, al igual que Pedro, ellos dicen, somos rescatados para anunciar. Y Pablo escribe a los Efesios, yo les hablo ahora para que ahora ustedes también sean administradores de la gracia de Dios. En su segunda carta a los Corintios, Pablo escribe algo muy similar. Y quiero que vaya conmigo a un pasaje que usted se sabe de memoria, pero que yo le animo a avanzar unos versículos más. Sin duda usted se sabe 2 Corintios 5:17. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Bueno, vamos a leer qué más dice. Vamos a leer 2 Corintios 5:17 hasta el verso 21. Y dice, 2 Corintios 5:17 hasta el verso 21. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Que antes tú eras un alcohólico empedernido y ahora Dios te ha ido dando eso para que digas no. Antes eras un drogadicto vicioso y ahora Dios te ha dado para que seas nueva criatura y dices no. Quizá tú eras de los que hacías arder el cigarro de marihuana cuando le sorbías. Ay, el pastor, ¿y cómo sabe eso? Mire, a mí no me sacó de eso, a mí me sacó de otras cosas peores, pero estuve junto al lado de muchos que hacían eso. Estuve ahí. Fui marihuano pasivo. El marihuano activo es el que le jala directo, el pasivo es el que está al lado y de todos modos se hornea igual. Bueno, ahora estamos en Cristo y las cosas viejas pasan y ahora todas son hechas nuevas. Siga leyendo conmigo, verso 18 dice, y todo esto proviene de Dios. ¿Cuál todo esto? Las cosas nuevas, la vida nueva. ¿Quién nos reconcilió
consigo mismo por Cristo. Y lea con atención el final del verso 18. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos dio, nos encargó. Gonzalo, ¿ya fuiste salvado? Sí, Señor. Ay, gracias, Señor. Ahora te doy el ministerio de la reconciliación. Ve y habla a otros para que ellos puedan ser reconciliados también conmigo. Sé un fiel administrador de mi gracia. Ve. Yo no sé qué le pasó a usted el día que usted se entregó a Cristo. Yo no sé. Ni quiero decir que yo soy un caso excepcional ni un ejemplo maravilloso. No. Pero a mí cuando Cristo me salva, en ese instante, en el mismo instante dije, esto yo lo debo de hablar con alguien más. Yo debo hablarle a alguien más. Yo llegué esa tarde al departamento donde yo vivía y salí esa tarde a la calle y había una parada del bus, del autobús en Phoenix, Arizona. Y ahí estaba la parada y ahí fui y me senté. Y a la primera persona, me acuerdo que pasó uno en bicicleta. El mismo día que Cristo me salvó, pasó un señor en bicicleta. Y yo, sin saber cómo hacer las cosas ni nada, le grité: ¡Hey, amigo! Ven, le digo, quiero decirte que Cristo te ama y Él te quiere salvar. El hombre nomás voltea y me hace un ademán un poco grosero. Y me hace un ademán. Y yo dije, ¿por qué desprecian? ¿Por qué no quieren? Y las personas llegaban y yo les decía, Cristo los ama, Cristo los ama. En esa misma acera de departamentos había un hombre que yo no sabía que era cristiano. Y él se me acerca y me dice, ¿o sea que tú eres cristiano? Hoy, le dije, acabo de aceptar al Señor, hoy, hace unas horas. Y andas en ese fuego ahorita, me dijo. Sí, le digo. Y me dice el hombre, se te va a pasar. Y le digo, ¿y por qué me dices eso? Porque hace 14 años, me dijo, yo nací de nuevo y ese fuego se me pasó. Vieran qué feo me sentí esa tarde yo. Y yo decía, ¿se me va a pasar esto, Señor? Yo no quiero yo salir de esto. No quiero salir de este amor por las almas. Yo no sé si tú has orado en algún momento, en alguna ocasión que vas y te postras y le dices a Dios, Señor, dame pasión por las almas. Dame dolor por las almas. Dame entrega por los perdidos. Señor, dame para hablarles. Yo no sé si tú has orado eso. Te recomiendo, hazlo. Hazlo. Nos entregó, dice el final del verso 18 de 2 Corintios 5. Nos dio el misterio de la reconciliación. Te entregó. Te hizo administrador. Te hizo oikonomos. Te hizo mayordomo, servidor de Dios, para que vayas y anuncies las virtudes de Él a los perdidos, para que vayas y les prediques a otro. Y no tienes que ir a una plazuela. El primer lugar donde yo prediqué cuando regresé de Phoenix, Arizona, después de un año de haber estado allá sin ver a mi esposa. La primera persona que me encontré fue a mi esposa. Estuve por horas hablándole. Por horas. Jesús hizo esto. Aquí dice, mira, hizo esto por ti, esto. Él te ama, mira, Él te salvó. Tú ibas directo al infierno, pero Él te rescata y Él hace esto. Si tú lo crees, si tú lo aceptas, mira, aquí dice, y verso tras verso. Esa noche mi esposa lloró como pocas veces la he visto llorar. Y gritaba y decía, Señor, ¿tú me regalas hoy la salvación? Padre, decía, yo la acepto.
Y mi suegra con tamaños ojos entraba y salía del cuarto. Y la curiosidad mató al gato. Y por curiosa, hoy está en el cielo. Hoy goza de la presencia del Señor. Nos entregó, dice, el misterio de la reconciliación. Pablo les está explicando esto a los efesios. Perdón. Ahora, una vez que nos entrega el misterio de la reconciliación, Dios, mire, y estos son mensajes que usted ha escuchado mucho. Dice en el verso 19, ¿cuál es ese? ¿Qué es eso que debemos de hablar? Dice el verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y recalca una vez más y dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Una vez más dice, nos encargó. Cada persona que ha sido salva por la gracia de Dios, junto con la salvación recibió la encomienda. Ve y haz discípulos, ve y predica a alguien más, enséñale a alguien más, háblale a alguien más. Nos entregó el misterio de la palabra de reconciliación. Y dice el versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Yo he explicado esto. La embajada nacional de otro país, por ejemplo, yo he explicado esto aquí, la embajada americana, el consulado americano que conocemos nosotros, la embajada americana aquí, ellos representan a Estados Unidos aquí. La embajada china en Estados Unidos representa a China en Estados Unidos. Los embajadores de Cristo, escúcheme bien lo que dice aquí, los embajadores de Cristo representamos a Cristo aquí. Y representamos su gracia. No que tú y yo seamos Cristo, pero somos cristianos, que quiere decir Cristo pequeño. Y la gracia de Dios no que sea tuya, no que tú tengas el poder para perdonar, no, pero llevas. Eso es lo que Pablo, lo que Jesús le habló a Pedro en Mateo 16. Cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, de cierto te digo que no te lo reveló carne ni sangre. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Versículo que ha sido malísimamente enseñado. ¿Qué es lo que quiere decir? La llave de los cielos que se le dio a Pedro fue el evangelio. Pedro la usó en Hechos capítulo 2, cuando fue revestido por el poder del Espíritu Santo y la gente decía, todos están borrachos. Pedro se levanta y dice, varones que están aquí, los que ustedes ven no están borrachos, sino que es el poder del Espíritu Santo sobre ellos. Ahora ustedes deben de arrepentirse y bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo y aceptarlo a Él. Y Pedro usó la llave. Y dice que en el primer sermón 3,000, en el segundo como 5,000. Y se convierten al Señor. ¿Y a qué se refiere cuando Dios le dijo, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos? Bueno, tú presentas el evangelio y la persona va a ser desatada de su pecado porque tú presentaste la gracia de Dios. Pero si la persona rechazó la gracia de Dios, esa persona quedó atada en su vida de pecado, pero ya fue decisión de él. Pero tú hiciste tu trabajo. Eso es lo que se refiere la palabra ahí. Entonces, allí, cuando la Biblia dice en 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Hermano, ¿ya te diste cuenta lo que tú representas aquí en la tierra? Representas el reino celestial aquí en la tierra. Cada vez que la hermana Rosy le habla a las personas en su trabajo, donde quieran,
estás siendo una administradora de la gracia de Dios. Cada vez que tú hablas, cada vez que hablas a alguien en la calle, donde quiera. Y dice ese verso 20, lo retomo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, escuche y lea, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, por favor. Reconcíliate. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mire qué importante. Cada persona que ha sido salvada por Cristo se ha convertido en un administrador de la gracia de Dios. Un administrador. Háblale a alguien, preséntale el regalo. Por eso es que la imagen ahí, está un hombre en la imagen con su atuendo de mayordomo o servidor, y lo que está sirviendo es un regalo. Ese hombre en la imagen representa a cualquier cristiano que ya fue salvo por Cristo y ahora está sirviendo el regalo. ¿Cuál es el regalo? La gracia de Dios, la salvación que es por gracia de Dios, y ahí la está llevando. Y es un buen administrador que se ve que está trabajando, que lo hace así. Administradores de la gracia de Dios. Pablo, todos los capítulos 1, 2 y 3 de Efesios les enseña todo lo que Dios hizo por nosotros. A partir del capítulo 4, 5 y 6, Pablo habla de lo que nosotros ahora debemos de hacer como hijos de Dios. Como alguien que ya recibió la gracia de Dios, ahora ¿qué debo hacer? Mi estilo de vida, ¿cómo debe de ser? Mi vocabulario, ¿cómo debe de ser? Mi trato con mi esposa, ¿cómo debe de ser? Esposas, tu trato con tu esposo, ¿cómo debe de ser? Los hijos con los padres con los hijos, los empleados con los patrones con los empleados, y con todo el entorno en las esferas que te desarrolles, esfera familiar, esfera laboral, esfera política, toda la esfera social, en todo lo que te desarrollas, ¿cómo debe de ser tu vida, tu comportamiento ahora que recibiste la gracia de Dios? Y ahí habla, y por eso es que la carta a los Efesios es rica, es abundante, es maravillosa para la instrucción en la vida del cristiano. Pablo dice, es inaceptable que se ponga el sol sobre el enojo de un matrimonio. Es inaceptable, dice, que no haya sujeción, dice en Efesios 5, 21, de la esposa con el esposo y del esposo con la esposa. Debe de haber. Y habla Pablo de la lucha, y quiero finalizar leyendo Efesios 3, a ver si termino de leer hasta el verso 13, porque es muy importante. Y vamos a volver a Efesios 3 del verso 1 en adelante. Y dice, por esta causa, ¿por qué? Por causa de predicar la gracia de Dios a todos, Pablo fue encarcelado. Por esta causa yo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. Y ahí la palabra misterio habla de algo que estaba oculto y ahora es recorrido el velo para que se conozca. Por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. Misterio, dice, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es ese misterio? Que la salvación y la gracia de Dios es para todos. Es para todos. Y dice el versículo 6, ahí ya lo aclara. ¿Cuál es ese misterio? Dice, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo,
y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual dice, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación del poder. A mí, dice Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación. Esa palabra dispensación quiere decir un lapso de tiempo. Cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Escuche y lea con atención este versículo. La multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora a todo el mundo por medio de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es? Usted y yo, todo aquel que es salvo por Cristo. Iglesia no son las cuatro paredes. Se le llama, y se pudiera decir erróneamente, iglesia. Vamos a la iglesia. ¿Vas a ir a la iglesia? Pero se entiende que cuando vamos a la iglesia es cuando nos reunimos todos aquí. Usted es iglesia. Este es un edificio, es un lugar. Y no que sea pecado que le llame iglesia, pero lo correcto es que usted, las personas, y a nosotros las personas salvos por Cristo, se nos dio de parte de Dios, vea lo que dice este versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Qué quiere decir eso? Voy a explicarlo. Principados y potestades en los lugares celestiales aquí se refiere a los ángeles, tanto ángeles caídos como ángeles al servicio de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Los ángeles caídos y los ángeles de Dios observan que la iglesia es la que propaga, es la que lleva a repartir la gracia de Dios para los demás. La iglesia, tenemos la encomienda de ser embajadores, de hablar por medio de la palabra y por la gracia de Cristo ahora decir, reconcíliense con Dios. Tanto los ángeles caídos observan y los ángeles caídos, los demonios, se molestan sobremanera cuando un cristiano predica. Y Pablo habla de eso, por eso es que el capítulo 6 de Efesios, del verso 10 al verso 18, habla de la armadura de Dios y cómo es que debemos de enfrentar la lucha contra huestes de maldad, principados, potestades, gobernadores de las huestes de maldad. Y dice, ellos se dan cuenta cuando la iglesia predica, ellos se dan cuenta cuando un pastor predica la genuina palabra de Dios. Ellos hacen la lucha, hacen la guerra y hacen hasta lo imposible para impedir que se predique. Van a poner tentaciones al pastor, van a poner tentaciones monetarias, tentaciones sexuales, tentaciones de flojera, tentaciones de autoexaltación. Van a poner muchas tentaciones para que el pastor se desvíe. Los demonios van a tratar de hacer eso para que tú pases por lo mismo. Desánimos, luchas, pruebas para que no prediques el evangelio. Pero por otro lado están las huestes celestiales, que son los ángeles de Dios, que según lo que dice Hebreos 1 verso 14, están puestos por Dios a favor de los hijos de Dios y vienen y libran una lucha. Si tú te dieras cuenta la lucha que hay ahorita en las huestes, en el mundo espiritual, la lucha que hay entre demonios y entre ángeles de Dios para que esta palabra no se esté predicando, yo creo que todos los que estamos aquí caeríamos desmayados o muertos si se nos abrieran los ojos de ver lo que realmente está pasando en el mundo espiritual. Se sostiene una lucha terrible para que esto que tú estás escuchando llegue íntegramente a tu oído, a tu corazón. Hay lucha para que yo no prepare el mensaje, para que yo tenga discusión con mi esposa, para que tenga luchas, para que no me prepare. Y dice la Biblia, dice en el verso 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea
ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ángeles caídos y ángeles de Dios se dan cuenta. Los ángeles caídos, a veces yo observo esos memes que publican en internet y algunos de ellos tienen sentido, porque hay un meme que dice: yo no necesito congregarme, soy cristiano desde casa. Y abajo dice: a Satanás y a 7 demonios les gusta eso. Tiene sentido. ¿Por qué? Porque a los demonios les gusta, se agradan de que un cristiano no busque, no ore, no se congregue. Por otro lado, los ángeles de Dios se alegran, se gozan de que los hijos de Dios busquen la presencia de Dios, oren, que busquen, que se congreguen, que aprendan, que practiquen lo que aprenden en la palabra de Dios. Se gozan los ángeles. Por eso dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades. Y luego dice: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual, dice Pablo, pido, no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. No desmayen. Ustedes se enteran que estoy bajo arresto domiciliario por 2 años. En Roma estuvo Pablo bajo arresto domiciliario. Los habitantes de Éfeso se enteraron, se preocupaban y decía Pablo: no desmayen. Yo estoy prisionero, dijo Pablo. La palabra de Dios no. Yo estoy prisionero, pero yo les sigo escribiendo y yo les sigo enviando cartas. Yo estoy prisionero, pero yo sigo predicando desde aquí. Es por eso que en tiempo de pandemia Dios trajo una grande prueba al pueblo de Dios. Dios lo permitió el tiempo de pandemia para observar quiénes sí realmente tenían anhelo por su palabra. Estábamos como prisioneros todos en casa, pero su palabra no estaba prisionera. Se seguía predicando. El tiempo de pandemia no hubo un solo domingo que yo dejara de predicar por medio de las redes sociales. No hubo un solo miércoles que yo dejara de predicar. Todos los miércoles yo prediqué mensaje por medio de un dispositivo como ese. Cada domingo yo prediqué. Y les puedo decir, ¿cuántos de los miembros de Casa de Oración se conectaban en vivo? Y mire que me faltan dedos en las manos. Los puedo contar. Se conectaban más personas de otros países, de otros estados. ¿Y qué sucedió? Yo seguía siendo administrador de la gracia de Dios. Yo seguía presentando. El tiempo de pandemia fue una prueba tremenda. Y cuando se abre otra vez las puertas para que vengan, hasta el día de hoy conozco pastores que hasta el día de hoy no regresaron ni una sola de sus ovejas y tuvieron que entregar los edificios porque rentaban. Uno de esos pastores se acerca con uno de mis pastores y le dice: pastor, ¿qué hago? No era del concilio de Casa de Oración, pero le habló y le dijo: pastor, ¿qué hago? No regresó uno solo. ¿Qué hago? Y el pastor le dice: analiza tus mensajes en los últimos 2 años. ¿Predicaste fielmente el evangelio? Y el pastor le respondió: bueno, es que los hermanos necesitaban motivación y no les prediqué. Y le dice el pastor: no fuiste fiel administrador de la gracia de Dios y no volvieron. Y aunque muchos de los de Casa de Oración no se conectaban en las transmisiones en vivo, le doy gracias al Señor que volvieron cuando se abrió. Y volvieron. Y podemos decir: Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y nos seguiremos esforzando por predicar la sana palabra de Dios. Nos seguiremos esforzando por ser fieles administradores de la gracia de Dios, predicar lo que es conforme a la sana enseñanza.
Así tú y yo debemos de esforzarnos en ser fieles administradores de la gracia de Dios. Ya fuiste salvo y junto con la salvación, ¿qué crees? La Biblia dice, se te entregó el misterio de la reconciliación, se te entregó el que fueras administrador de la gracia de Dios, se te entregó que hables a los demás, que ese que te salvó, ese que te regeneró, ese que te transformó, puede transformar también a los tuyos. Puede hacerlo. Y no te canses de hablar, no mengues, no bajes la guardia, síguele hablando a esa persona de tu familia. Quizás es un hijo tuyo, quizás es un familiar muy cercano tuyo, quizás es tu padre, tu madre. Síguele hablando. Si la persona te da oportunidad, tú síguele hablando, sigue presentando, sigue hablando de la gracia de Dios. Porque muchos de nosotros no vinimos a la salvación en la primera vez que nos hablaron. Por lo menos yo no vine en la primera vez que me hablaron. Me hablaron de Cristo y yo me burlaba de los que me predicaban. Y pasaba el tiempo y me volvían a hablar y yo me seguía burlando. Pero Dios tenía un tiempo específico. Un 29 de febrero del año 2004, a las 11 de la mañana, su Espíritu Santo me convenció de tal manera que yo caí de rodillas. Gracias a Él y gracias a una mujer que hoy ya es como de la tercera edad, gracias a una señora que fue fiel administradora de la gracia de Dios y me presentó a Jesucristo. Es curioso, mi hijito, me dice ahora la hermana, cada vez que me habla la hermana Mica y me dice, fíjate qué curioso, dice, yo no sabía que me estaba ganando un pastor, dice, para Cristo. Y le digo, porque un día vino y miró la obra aquí, le dije, mire hermana Mica, le digo, Dios por su gracia, le dije, ha hecho lo que ha hecho en Casa de Oración, aquí en Casa de Oración Nogales. Pero usted también es culpable de eso. A usted la usó. Y entró la señora y vino y se postró aquí. Y se puso a orar y dijo, gracias Dios, porque te ha placido que esta sierva inútil fuera útil para tu reino. Y ahora, mira cuántas sillas hay aquí y almas vienen, matrimonios son restaurados aquí por tu palabra. Y estás usando este muchacho que fue muy cabezón y ahí oraba y decía que en otro tiempo fue cabezón y volteé y me miraba y le dije, hermana, ya me arrepentí, ya me perdonó el Señor. Y me abrazaba y me decía, hasta el día de hoy me habla seguido y me regaña, me dice, hey baquetón, no te olvides, háblame. Mis oraciones son constantes por ti y por Casa de Oración Nogales. Mis oraciones son frecuentes por ti, por tu esposa, por tus hijos y por la obra que Dios ha confiado en tus manos. No te olvides de mí. Y a veces en los afanes, aclaro y con vergüenza lo digo, a veces se me pasa y de pronto el Espíritu Santo me trae y dice, ay Señor, es verdad. Así que yo ahorita voy a dar gracias a Dios por la vida de la hermana, sin añadirle mérito a ella, sino por la gracia de Dios, pero reconociendo que ella fue usada por Dios. Y que nosotros seamos fieles administradores de la gracia de Dios. Esforcémonos y hablemos en cada oportunidad a los que están lejos de Dios, para que reciban el regalo de la salvación que es por gracia. Seamos buenos administradores de la gracia de Dios. ¿Quieres ser un buen administrador, hermano? ¿Sí? No los noté muy convencidos. ¿Sí quieren ser buenos administradores? ¿Sí? Cierra tus ojos. Padre, te damos muchas gracias porque a veces no valoramos el gran privilegio que tenemos de ser administradores de tu gracia. No lo valoramos. A veces hacemos mal uso o a veces escondemos o guardamos el trabajo que nos has encomendado. Señor, perdónanos si hasta hoy hemos sido servidores negligentes, pero hoy has traído una palabra de refuerzo,
recordando que debemos esforzarnos y ser fieles administradores. Tu siervo Pablo lo escribió a los Efesios para que ellos entendieran: si es que habéis oído de la administración de la gracia que me fue dada para con vosotros los gentiles. Esa administración de la gracia ahora nos es dada a nosotros para todo aquel que está lejos de ti. Enséñanos, Padre, dirígenos para que seamos fieles administradores de tu gracia. Te damos gracias, Señor, por la vida de nuestra hermana Micaela García. Bendícela, suple sus necesidades, ayúdale, Señor. Fortalécela, Padre, en el nombre de Jesús. Y cada uno de los que estamos aquí, que aprendamos, Señor, cómo hablarle a los demás, que tú sigues salvando, transformando y regenerando vidas. Ayúdanos a ser fieles administradores de tu gracia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale fuerte el aplauso al Señor.